Muy buen día a todos. Es siempre un gran gusto, un gran placer tenerlos de nuevo acá en esta aula virtual y en esta ocasión vamos a darle seguimiento al tema de suspensión. Ya en videos anteriores ya vimos cómo se le realiza la suspensión, se le realiza mantenimiento a la suspensión independiente, por ejemplo la McPherson, y ahorita vamos a ver cuál es el proceso que se debe de llevar para poder darle mantenimiento a la suspensión de eje rígido, en este caso de ballesta y helicoidal, por ejemplo. Ahorita vamos a ver básicamente el paso a paso de lo que debemos hacer. En un próximo video ya veremos en vivo y en directo cómo se realiza el proceso, así como lo hicimos, por ejemplo, en el mantenimiento de la suspensión McPherson, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, empecemos, señores. Vamos a compartirles la información de nuestra pantalla en este momento. Y estamos viendo, quiero comentarles que este manual ya se los compartí en el aula virtual. Entonces, si usted quiere descargarlo, lo puede hacer para tenerlo ahí, poder estar bien documentado con respecto a este proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a apagar micrófonos ahí, por favor, y empecemos. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar sobre la unidad, en este caso, la suspensión trasera, y vamos a ver en este caso esta área de acá, donde nos habla del proceso de ejecución, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que quitar el resorte de hojas, ¿verdad? Tenemos que desarmar el resorte de hojas, tenemos que limpiar los componentes, tenemos que inspeccionar, punto 3, inspeccionar los componentes de resorte, inspeccione y cambie las partes rotas y defectuosas. O sea que en el proceso vamos a encontrar, si encontramos algo dañado, habría que reemplazarlo si es necesario. Armar la hoja de resorte, ¿sí? Lubricar las hojas de resorte y poner las hojas de resorte. O sea, básicamente, digamos, aquí estamos resumiendo en 5 pasos lo que debemos hacer, el proceso, ¿verdad? Quitar, desarmar, inspeccionar, ¿ya? Armar y poner nuevamente. Y lo que vamos a necesitar para poder trabajar entre los elementos de trabajo, pues tenemos necesidad de llaves, de cola y corona, martillo, tríquet, lagarto, punzón, botador, sierra de mano, espátula, pincel, perdón, cincel, cepillo de alambre, aceite o aceitera de mano. Esos son los materiales. Pero bueno, vamos a ver acá el tema del proceso de ejecución. Bueno, entonces en este caso vemos el proceso de ejecución, dice, vamos a darle un poco aquí de zoom. Vamos a acomodar acá un poco. Proceso de ejecución. Sí, entonces, observación. Para quitar la suspensión trasera puede proporcionarse 3 casos generales. Cuando la suspensión de resortes cuando la suspensión de resortes de hojas, la suspensión con resortes helicoidales o la suspensión con barras de torsión. O sea, aquí habla de los 3 tipos de muelle que puede llegar a utilizar una suspensión. Caso 1, quita la suspensión trasera con resortes de hojas. Entonces, ese es el caso que vamos a ver primero. Quitar la suspensión con hojas de ballesta. Entonces, paso 1, ponga el vehículo en un lugar de trabajo. Paso 2, levante el extremo del eje del extremo trasero del automóvil y déjelo con burros apoyado al bastidor, o sea, chasis. Tercer paso, quite las ruedas traseras, ¿verdad? Paso 4, quite los amortiguadores. Bueno, en este caso podemos observar que se está desmontando en esta área. Vemos acá el desmontaje de los amortiguadores. Aquí estamos quitando, dice quite las tuercas, que son estas, quitar las lañas, ¿verdad? Estas de acá, ¿sí?
y quite los columpios en los extremos del resorte. El columpio es esta pieza que está acá. Mañana van a poder ustedes observar cómo funciona esa pieza. Se los prometo que mañana va a haber un video muy excelente ya en un juego de hojas real. Vamos a estar transmitiendo en directo esta parte para que ustedes vean cómo es que se hace el proceso. Pero la función del columpio es poder dejar movilizar la hoja de ballesta hacia frente, como hacia frente o hacia atrás cuando la suspensión baja o sube. En videos anteriores de la teoría de la suspensión vimos un pequeño video, digámoslo así, donde se ve la simulación de cómo funciona la hoja de resorte. Entonces, esta parte de acá le llamamos columpio. Ese internamente, voy a regresar un poco, tiene, pues en este caso tiene unos hules que hay que inspeccionar. Si están dañados hay que reemplazarlos. Cualquier duda que tengan, me lo dicen, ¿oyeron? Entonces acá vamos a retirar, en este caso estamos retirando pues el columpio, ¿verdad? Dice, asegúrese que el resorte esté sin tensión porque puede saltar o quitar el columpio. Entonces, aquí obviamente no se está viendo muchas cosas en las cuales tenemos que tener ciertos cuidados, pero mañana que estemos haciendo la demostración, ustedes se van a dar cuenta de más detalladamente los pasos, ¿verdad? Pero aquí están retirando el columpio del chasis. Observación, ponga un resorte ponga un soporte debajo del resorte para que no caiga y suelte bruscamente cuando quite el columpio, dice. O sea que este es un extremo de la hoja de ballesta, entonces hay que sujetar, hay que colocar un soporte, puede ser un trozo grande, una pieza ahí que nos sirva para, o incluso un alambre de amarre para que cuando se quite no se caiga totalmente la hoja. Bueno, vamos a seguir por acá. Aquí, en este lado, si pueden ver, estamos comprobando el funcionamiento de los amortiguadores, accionándolos manualmente. No sé si con respecto al video de suspensión McPherson, que un amortiguador básicamente se prueba igual, no sé si lograron ver cómo se prueba un amortiguador. Bien, profe. Sí se capta, ¿verdad? Había que presionarlo. Sí, profe. Pregunto, si lo presiono y es de aceite, ¿va a volver a subir? No, No. profe, Ah, bueno. ¿Por qué no? porque no es a gas. Exacto. El de gas es el que tiene que regresar, ¿va? Y si es de gas y lo presiono y no sube, Está malo. Malo. Sirve. Está malo. excelente. Igual vamos a probar este, ¿oyeron? Aunque no sea McPherson. Básicamente, si es de gas, él tiene que volver a salir. Y si no es de gas, pues él va a entrar con resistencia y va a salir con cierta resistencia. Entonces, ahí uno sabe si está bien o no. Aquí, obviamente, ustedes pueden leer en el manual, como les decía, lo pueden descargar y van a ver paso a paso, ¿verdad? Aquí, por tema de tiempo, pues no vamos a leer todo eso, sino lo más relevante, pues yo se los estoy explicando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un caso de una suspensión, ¿sí? En este caso, pues, de barra de torsión. Entonces, me gusta esta imagen porque aquí podemos ver cómo la barra de torsión, en este caso esta que está por acá, pues se ve bien claramente cómo es que va conectada. Vamos a usar aquí nuestro... Entonces, en este caso podemos ver en este extremo de acá cómo está conectado a la muleta inferior y aquí cómo está el mecanismo de graduación conectado al chasis. Recordemos pues que, por ejemplo, en este caso,
Si yo muevo esta, que es el mecanismo de graduación, en este caso hay un tornillo que está aquí, por ahí, por un área de estas, por acá está, este es, que si yo lo aprieto más, en este caso las muletas bajan más. Al bajar más la muleta, están haciendo bajar más la rueda. Y si baja más la rueda, ¿qué creen que pasa? El chasis, la carrocería sube. Es decir, que con esta suspensión, como tiene graduación, podemos subir, o sea, hacer que el carro sea más alto, o si aflojamos ese mecanismo de graduación, hacer que sea más bajo el vehículo. No sé si me voy a entender. En este caso, estamos viendo una suspensión independiente. Este sí es independiente porque se nota, es independiente y es independiente delantera a ustedes. Pero esa es la forma de cómo subir o bajar un vehículo de barra de torsión. Sí, Samuel. ¿Lo puede explicar otra vez, profe? ¿Cómo? ¿Lo puede explicar otra vez? Sí, claro. Ese pedacito de... Va, miren pues. Voy a tratar de... Miren pues, aquí voy a tratar de hacer un poco más... Vamos a pensar aquí. Vamos a pensar que aquí, miren, aquí voy a colocar la llanta. Digamos que esta es la llanta. Aquí voy a colocar la llanta en el muñón porque esa punta que estaba ahí era el muñón de la rueda delantera. Entonces, Sí, profe. ok, entonces les decía yo que en esta área de acá, aquí, este es un mecanismo de graduación. La barra de torsión, que en este caso, esta es una punta y la otra punta está aquí. Un extremo de la barra está conectada entonces a la muleta inferior y el otro extremo de la barra está conectado al mecanismo de graduación. El mecanismo de graduación tiene un tornillo que en este caso lo vemos por acá. Es un tornillo largo, como, no sé, unos 15 centímetros o más de largo. Si usted ese tornillo en la parte baja, que sería acá, lo aprieta, lo que va a provocar en ese momento es que entonces la barra de torsión se gire de modo que obligue a la muleta a bajar. Si la muleta baja, como pueden darse cuenta, el muñón está conectado a la rueda, entonces la rueda también va a echarse hacia abajo. Y al echarse hacia abajo, como la suspensión no está conectada directamente al chasis ni a la carrocería, porque uno de los chances de la suspensión es suspender la carrocería y el chasis para que no se sientan los golpes de la carretera. Entonces, si baja la rueda, lo que hace es que la carrocería sube. El chasis, la carrocería sube, de modo que hace que el carro esté más alto. Y si usted afloja ese tornillo de graduación que está en ese extremo que le señalé, este de acá, si usted lo afloja, lo que va a hacer es de que la carrocería baje y esté más bajo el carro, esté más chaparro, si quieren verlo de esa manera. Ya le capté, profe, ya. Como que usted estuviera haciendo lagartijas, es la de... Sí, ¿va? Sí, fue. Entonces, usted quiere estar más despegado del suelo, entonces usted estira sus manos, ¿va? Usted quiere bajar, entonces, en este caso, con la barra de torsión, que obviamente tiene una barra de cada lado, entonces hacemos que suba la carrocería del carro o que baje. Es necesario utilizar un metro para ir midiendo la altura del suelo de donde está el vehículo a la orilla de la lodera, para que los dos lados queden de la misma igual. altura. Exacto. Sí, fue.
Así es bien bonito eso, bueno, esa práctica la tenemos que hacer, ¿va? Cuando nosotros regresemos al Intercap, Dios quiera que sea pronto, entonces vamos a realizar esas Sí, bro, está calidad. correcciones, ¿verdad? Sí, esa suspensión da esa opción, ¿verdad? Lo único es que si usted aprieta mucho la barra de manera que quede más alto, va a quedar más tensa, digamos así, la barra. De modo que si, por ejemplo, un amortiguador no está bien o la suspensión tiene bujes malos o qué sé yo y cae de golpe en un hoyo muy grande, tiende a quebrarse o sea, hay un gran riesgo en la barra, o sea, que tampoco es de abusar. Sí, porque está bien pensada. Está bien retorcida cuando tiene mucha torsión, cuando nosotros la apretamos mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a desarmar entonces las hojas de ballesta. Si se dan cuenta, pues aquí en este caso, pues tenemos aquí nuestro manojo de hojas, miren ustedes, ya desmontadas, ¿verdad? O sea, ahí está, pero aquí está muy como superficial los pasos, realmente porque ¿cómo se llama? Hay mucho que hacer para poder extraerlas del vehículo, ¿verdad? Pero no se preocupen porque eso lo vemos mañana en la práctica. Entonces, aquí tenemos nuestras hojas de ballesta, ya están en un banco de trabajo, ¿verdad? Entonces hay que sacar los tornillos de las abrazaderas del resorte. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hay unos tornillos a veces que están en las abrazaderas que vemos por acá y hay que quitar también el tornillo central, que es un tornillo. ¿Cómo se llama ese tornillo? A ver si alguien se recuerda. Tornillo que va aquí en el centro. Tornillo de centro, Centrador, profe. algo así creo yo, profe. Tornillo de centro o tornillo capuchino. Ah, Ustedes. tornillo. Exacto. Entonces, Centrador, digo yo. miren, por ejemplo, hay abrazaderas que no son de tornillo, sino son así a presión. Entonces, tenemos que utilizar un martillo de centro para derroscar, por ejemplo, o quitar las abrazaderas. O sea, hay que abrir las abrazaderas ahí. Es de tener mucho ingenio para poder abrirlas porque están tan apretadas que cuesta separarlas, ¿verdad? Pero mañana yo les voy a dar la demostración paso a paso, pero obviamente va a haber que usar cincel, martillo para irlas abriendo poco a poco y van a ver la técnica. Bueno, otra de las cosas que es importante cuando estamos desarmando las hojas es no perder el orden, ¿va? Cómo van y todo, porque hay que volverlas a armar bien. Si por ejemplo hay un mal armado, lo que va a pasar es que van a quedar mal en una posición equivocada y pueden llegar a quebrarse o a quedar mal ubicado. Incluso puede haber problemas en el armado, entonces ya a la hora de montarlas en el eje, entonces hay que fijarse bien cómo va cada hoja, no van a creer que quedan así, no hay problema, ¿no? Cada una tiene un orden. Vamos a continuar. Entonces, vemos por acá, pues, en este caso tenemos, dice, paso 6, ¿va? Limpie las hojas y lávelas con solvente. 7, paso 7, inspeccione los componentes de resorte, revise que las hojas de resorte y cámbielas que estén deformadas, quebradas o rajadas, y las que tengan desgaste excesivo, oxidación profundas o que estén fuera de medida en su largo o curvatura. Remache la abrazadera que estén sueltas con la hoja de resorte y reemplace las rotas. Lo que sucede es que si ven aquí esta parte de la hoja, lo que nos está
tratando de explicar aquí lo que vemos acá, es que las hojas como van unas sobre otras, entonces en este movimiento que hacen una contra otra a la hora de que la suspensión baja y sube, entonces las puntas de las hojas más pequeñas empiezan a friccionar en la espalda de la hoja que sigue. Lo que sucede entonces es que si no se les ha dado mantenimiento, se empiezan a oxidar, empiezan a hacer desgaste y pueden adelgazar la hoja. Si ese es el caso, lo que indica en este caso es que hay que reemplazar las hojas. Entonces hay que inspeccionar que no estén rotas, que no estén rajadas, que no estén desgastadas, porque si no, habría que, en este caso, pues reemplazar. Vamos a continuar. Armar el resorte, pues aquí estamos viendo el proceso de armaje. Obviamente cuando desarmamos todas las hojas quedaron separadas. Obviamente ya tuvieron que haberla limpiado y lubricado y todo. Y entonces en este caso estamos colocando el tornillo de centro. Pues la idea es de que todas queden centradas con el agujero en línea para poder atravesarle el tornillo de centro capuchino y apretarlo, ¿verdad? Y colocarlo. Ahí van a ver que hay mucho que aprender de esa parte, entonces sí vamos a verlo mañana más a detalle ya en la práctica. Una de las cosas que tienen que saber es que, por ejemplo, el tornillo de centro es cuando nosotros hacemos mantenimiento de ese tornillo de centro, siempre hay que reemplazarlo. Pero el tornillo de centro es como un tornillo un tanto como universal, ¿verdad? Uno solo con el diámetro en milímetros del tornillo, pues uno lo compra, pero el tornillo siempre viene mucho más largo. ¿Por qué viene más largo? Uno de los propósitos de que sea muy largo es que no cueste colocar las hojas, porque las hojas tienen que tener cierta curvatura, una contra la otra. Ellas no son planas, son curvas. Entonces, a la hora de alinearlas, queda muy distante un agujero del otro. O sea, quedan separadas, muy separadas por la curva, ¿va? Entonces, queda el agujero separado. Entonces, el tornillo largo lo que permite es lograr atravesar todas las hojas, aunque estén muy separadas, y luego ir apretando poco a poco. Y entonces, lo que sobre el tornillo va a haber que cortarlo con la hoja de sierra. Pues aquí vemos que se está haciendo una operación en la figura 12 de corte del tornillo, ¿verdad? Después de haberlo colocado en las hojas de ballesta. Yo sé que ahorita tal vez hay muchas cosas que no van a comprender en totalidad, pero en la práctica van a terminar de esclarecer sus dudas. Entonces, seguimos acá. Vamos a irnos aquí al lado, la figura 13, ¿sí? Aquí vemos el soporte, la chaveta, el perno. Aquí, esta parte de acá es uno de los extremos donde se coloca la hoja de ballesta o el juego de hojas de ballesta ya en el chasis. Entonces, luego de colocarla, pues entonces uno tiene que empezar a colocar el columpio, apretarlo bien, ¿verdad? Hacer todo lo que hicimos para desmontarla, pero al revés, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se está, en este caso están apretando los pernos o tornillos en U, que son los que abrazan la hoja de ballesta, el juego de hoja de ballesta con el eje rígido trasero. Entonces, de esa manera se acoplan por medio de los tornillos por medio de los pernos en U. Y entonces vamos, en este caso, pues ya habla de que hay que poner el amortiguador. Obviamente, después de poner el amortiguador, dice aquí, observación. Fíjese que los bujes de caucho queden colocados en forma correcta. Ponga las roldanas y apriete las tuercas. No vamos a extraviar las roldanas porque todas las tuercas que quitamos, todas traen roldanas de presión o washers de presión, le dicen algunos. Entonces, esas tienen que ir bien colocadas. Bueno, entonces, básicamente, en lo que es hoja de ballesta, esto sería, ¿verdad? Este sería el proceso. Les voy a pedir, por favor, que lean bien el documento para que ustedes tengan más noción de lo que es este proceso,
¿verdad? Y de esa manera pues puedan reforzar su aprendizaje a ustedes. Y mañana, como ya lo prometido es deuda, vamos a hacer la práctica, la demostración práctica de cómo se le da mantenimiento a las hojas de ballesta. Eso sería todo por hoy.